Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal El Historiógrafo. Contamos nuevamente con la visita de Óscar, un sagrado guerrero tebano, y en esta oportunidad vamos a hablar de la batalla de Kursk, ensayando un nuevo formato. Vamos a conversar sobre el preludio, sobre las preparaciones de ambos bandos para esta batalla, a estilo de un directo, pero va a ser un video convencional, con material regular, pero de todas maneras creemos que este formato va a ser sumamente enriquecedor. Entrando a Kursk, hace un tiempo colgamos un video en el cual habíamos detallado, habíamos esbozado qué había pasado en el Frente del Este en las campañas previas. Recordemos que con la Operación Barbarroja, Alemania invade la Unión Soviética en junio de 1941 con objetivos sumamente ambiciosos. Como recordaremos, con tres grupos de ejércitos distintos, se trató de capturar tres objetivos: Leningrado, Moscú y el Cáucaso. Recordamos que Leningrado fue sitiada, Moscú no logró ser tomada, y en el Cáucaso, si bien se lograron algunos avances importantes, tampoco se lograron los objetivos completos. Los soviéticos en el invierno del 41 lanzaron una feroz contraofensiva, y a pesar de que muchos oficiales alemanes optaban por un repliegue estratégico, Hitler dio la orden de mantener la línea, y los alemanes fueron exitosos en esto. Tuvieron éxito en mantener una relativa estabilidad en el frente, y llegados al verano del 42, Alemania reanudó la ofensiva, esta vez en un frente más acotado, en Operación Azul. Con dos grupos de ejércitos se invadió el sur de la Unión Soviética, se reanudó la ofensiva en el sur, planteando a cabalidad ya lo que sería una guerra económica, ¿no? La captura de los metales preciosos, la cuenca carbonífera del Donetsk, los pozos de petróleo. Sin embargo, recordemos que esta campaña termina mal para Alemania. Insistieron en cortar el río a través de el Volga, a través de Stalingrado. El sexto ejército fue cercado. A raíz de esto, el grupo de ejércitos que se había adentrado profundo en el Cáucaso, más hacia el sur, también tuvo que replegarse. Y el inicio de 1943 trae una suerte de cambio de suerte en los destinos de la guerra. Alemania arranca el año muy mal. La última bolsa en Stalingrado se rinde en febrero del 43, y este no era el único revés para el eje. En el Pacífico, el aliado más importante de Alemania, Japón, sufría derrotas en Midway y Guadalcanal, que los llevaba a plantear una defensa estratégica. Perdían la iniciativa en el frente del Pacífico los japoneses. En otros teatros de operaciones, los alemanes en el norte de África, digamos, ya a inicio del 43, era prácticamente un hecho que, que el Africa Corps no iba a lograr sostener la posición, y si eso pasaba, era cuestión de tiempo también para que los aliados occidentales invadiesen Italia. Por otro lado, en la guerra en el aire, los aliados habían acordado una intensificación de los bombardeos sobre Alemania. En estos meses se lleva adelante la batalla del Ruhr, con bombardeos sumamente tenaces, sumamente intensos contra Alemania. Y en la guerra en el mar, los U-Boats comenzaban a sufrir graves reveses, aunque a inicios del 43 todavía los U-Boats lograban infligir graves pérdidas a los convoyes mercantes aliados. Ya hacia febrero-marzo, gracias a desarrollos tecnológicos y estrategias de protección de los convoyes, los U-Boats comenzaban a flaquear, y como decía Karl Denitz, el almirante de la Kriegsmarine, no solamente eran las pérdidas que se sufrían, sino que ni siquiera podían entrar en combate. Entonces, frente a esta situación tan apremiante, Hitler toma la decisión de que había que asestar un golpe fuerte en el este.
no solo para recuperar la iniciativa en este frente, considerado el más importante para Alemania y para Hitler fundamental, no solamente por el Neves Round, sino porque él consideraba que sin los recursos de la Unión Soviética no se iba a poder sostener la guerra a largo plazo. Ahora, había esta incrustación de las líneas de los soviéticos dentro de las líneas alemanas en el saliente de Kursk y claro, uno pensaría que era obvio que los alemanes iban a tratar de destruir este saliente para estabilizar el frente y rodear y destruir a la mayor cantidad de unidades enemigas. Eh, pero acá ya le voy dando pase a Oscar. Acá es interesante conversar, vamos a conversar ahora de los preparativos alemanes y cómo los soviéticos, anticipando la jugada con información, tanto inteligencia como de espionaje, sabiendo que el golpe venía por acá, se preparaban para la defensa y para la posterior contraofensiva. Ahora, vamos a conversar sobre la preparación de ambos bandos y seguro, Oscar, también conversaremos un poco de si es que esta era la única alternativa para Alemania en este momento. Algunos como Manstein pensaban que de repente mejor era no hacer ninguna ofensiva y esperar a los soviéticos para asestarles un duro golpe mediante una contraofensiva. De hecho, una buena noticia para Alemania en el 43 fue, digamos, cómo Manstein y su grupo Ejército Sur logra estabilizar una situación en la que parecía que los alemanes iban a ser arrojados contra el mar y que todo se podría acabar en ese mismo año de 1943. Con la defensa elástica, von Manstein haciendo un repliegue ordenado, pero haciéndole creer al enemigo que el repliegue era en desbandada, cortando líneas de suministro y concentrando tropas, realizaría unas magníficas contraofensivas. De hecho, Alemania logra algunas victorias importantes en invierno, en este invierno del 43, y Manstein y otros pensaban que de pronto era mejor esperar que los soviéticos tomen la iniciativa para esperar el mejor momento para contraatacar en lo que ellos llamaban un golpe, un manotazo de contraataque, pero, pero habían otras ideas. La ventaja de atacar ciertamente implicaba que uno escogía dónde se combatía y en principio bajo qué circunstancias, pero Oscar, ¿tú cómo ves este 1943? Y de hecho, la Operación Citadel debió haberse iniciado antes, ¿no? En mayo, y sin embargo se fue postergando Mm. hasta julio. ¿Cómo ves, Oscar, cómo llegan el Ejército Rojo y la Wehrmacht a esta decisiva batalla de 1943 en lo que conocemos como Operación Ciudadela, la ofensiva alemana de 1943? Mira, te voy contando un poco ya acerca de la situación alemana, haciendo un pequeño resumen, porque hasta el instante del deshielo, en marzo del 43, el ejército alemán y sus aliados habían sufrido un duro revés con Urano, Saturno, incluso aún victoriosos con Marte. Estos golpes simultáneos habían hecho que varias divisiones se tuviesen que reconstituir sobre el mismo terreno, mientras se traían y agrandaba la Wehrmacht para poder responder a nuevos desafíos. No olvidemos que las unidades que están siendo creadas en Francia en noviembre o reconstituidas, como la 6 de Panzer, la 11 de Panzer, la 3 de Panzer, la 1, 2 y 3 de Panzer SS, junto con algunas unidades de infantería como la 15 y la 23 de Panzer, 3 de infantería, estaban en Francia en labores de ocupación, pero también siendo reconstituidas después de un duro golpe de lo que había sido Barbarroja, ¿ya? Y el inicio de Blue. Muchas de estas unidades estuvieron en el inicio de Blue y son mandadas, una vez cae el sexto ejército rodeado y caen los ejércitos aliados rumanos, son enviados nuevamente al campo de batalla. Estas unidades
principalmente la 6 y la 11 empiezan a luchar ya en diciembre. Las Panzer SS llegan durante finales de enero, principios de febrero, van llegando a cuentagotas al frente, junto con otras unidades como la 17 Panzer Grenadier, la 130 de Panzer, van llegando al frente y se van poniendo en diferentes posiciones para resistir primero a los soviéticos y para después, como tú bien nombraste, dar un contragolpe. Unidades como la Grossdeutschland, que ya había sido dañada, aunque victoriosa durante Operación Marte, fue reconstituida sobre el terreno y después tuvo que luchar en Kharkov, ¿ya? Donde sufrieron grandes cantidades de bajas. Y a finales de marzo, divisiones como la 1, la 2 y la 3 Panzer SS tienen menos de 150 Panzer. Una pregunta, Oscar, la uno, la 2 y 3 son la Leibstandard, la Das Sí, Reich y Totenkopf. y Totenkopf, ellos son los que van a constituir en esta oportunidad el segundo cuerpo Panzer, es ese, ¿no? Sí, el segundo cuerpo Panzer SS. Esto lo quiero mostrar para mostrar el grado en que fue comprometido tanto el ejército alemán como el aumento de su producción y también con los mejores unidades que fueron siendo ingresadas en las divisiones Panzer en este momento. Hablamos que, por ejemplo, la 1, la 2 y la 3 Panzer SS tienen algunos Tiger, tienen Panzer 4 de última generación y Panzer 3 de última generación, más o menos como se compone. Ya la mayor parte de los tanques en un comienzo, cuando ellos llegan en febrero, son Panzer 4 de última generación con el cañón más largo y más potente, con unos pocos Tiger, generalmente una compañía por división, no más de 10 Tiger. ¿Ya? Eh, Al finalizar el invierno, en marzo, después del contraataque de Kharkov, eh, estas tres divisiones tienen en conjunto menos material operativo blindado que una sola división y han tenido más de un 25% de bajas durante la defensa de Kharkov y el contraataque. Hablamos de un grado de desgaste enorme. Las 6, las 7 y las 19 de tanque, con suerte logran reunir 45 tanques. La 23 de Panzer tiene tal grado de daño logístico, básicamente saqueados con menos del 18% de sus camiones, que tiene que ser reconstituida en la retaguardia profunda. La división Grossdeutschland, entre todo el invierno, perdió cerca del 75% de su personal, pero ha sido reconstituida en el terreno. Cuenta con amplios bodegas en Alemania, por lo cual rápidamente es reconstituida y mandada nuevamente a luchar. No demora más de 2 semanas en volver a tomar su potencia inicial. Eso sí, el personal que la reconstituye es aproximadamente un 40% del personal que haya a finales de marzo con la división reconstituida es nuevo, tiene menos de un mes en combate. ¿Ya? Por lo cual, la veteranía de la Grossdeutschland baja muchísimo Oscar, durante todos los cuando, combates de invierno. cuando reconstituyes en el campo, Mm. ¿cómo, digamos, cómo pones a las tropas listas para el combate? ¿Reciben la última parte de la instrucción, la reciben en el campo? O sea, En general, unidades como la Grossdeutschland, los soldados llegan con su instrucción completa, tal vez un poco acelerada. En vez de, por ejemplo, los 3 meses de instrucción normal y los 6 meses de instrucción en época no de guerra, ellos llegan con una instrucción básica de un mes y medio, 9 semanas aproximadamente. Cosa que los hace mucho más vulnerables y hace que generalmente los reclutas que llegan en esta época, que no están lo suficientemente entrenados, tengan una esperanza de vida muy corta. Cosa que va a ser muy importante para Manstein, porque apenas llegan estas unidades, más que a ponerlas a acabar, Manstein las pone a entrenar. ¿Ya? Es muy importante porque todas estas unidades, muy
muy importante, estamos hablando de 7 divisiones blindadas, son reconstituidas en el campo de batalla, ¿ya? Y son reconstituidas en el campo de batalla después del término de las operaciones en marzo, en una época de relativa tranquilidad, y no las ponen a cavar trincheras, las ponen a entrenar. Cosa que va a ser diferente en el grupo de ejército central, con Model. Model tuvo menos pérdidas de unidades, menos pérdidas de divisiones durante lo que fue Marte, por lo cual pudo desarrollar un programa de recuperación mucho más rápido. Pero él tenía un problema, la guerra en su retaguardia. A diferencia de las unidades del sur de la Unión Soviética, del Grupo Ejército Sur, que estaban en la zona de Ucrania, Las milicias soviéticas en el centro eran mucho más activas y eficaces, ¿no? sí, era mucho más activa y eficaz y ellos tenían una lucha constante donde tenían que sacar divisiones del frente para hacerlas proteger su retaguardia profunda, cosa que en el sur no ocurría tanto, ya que en Ucrania se contaba con la connivencia de los ucranianos o de buena parte de ellos, ¿ya? No de todos, pero sí de buena parte. Diferente a la locura que era la guerra de guerrillas en la zona de Bielorrusia o también en la zona central de Rusia, ¿ya? En el grupo de ejércitos del centro, las unidades estaban siempre siendo movilizadas hacia retaguardia, una retaguardia donde no encontraban tranquilidad para entrenarse y descansar. Generalmente tenían que luchar una guerra antipartisana bastante sangrienta y también bastante sucia. En general se dice que las unidades que iban a luchar esta guerra antipartisana perdían parte de lo que los generales llamaban moral en combate, debido a que buena parte de su lucha era contra civiles. Eso ocasionaba un descenso de la eficacia del soldado. En general, no es bueno mandar a tropas de primera línea a lucha antipartisana. Se echan bastante a perder. Los puntos logísticos en el grupo de ejército del centro están más favorecidos por la interconexión de trenes. Por ejemplo, Model puede modelar mucho más su flanco norte, ya durante estos meses de marzo, abril. No estoy diciendo que él haga ofensiva, sino que modelar eh, constituyéndose en, constituyendo en diferentes puntos fuertes, llegando a la geometría adecuada para poder desarrollar una ofensiva, debido a que para él se le hace fácil acumular grandes cantidades de suministro, ya que en su retaguardia él cuenta con la ciudad de Orel. La ciudad de Orel es una ciudad que Guderian capturó intacta durante Barbarroja, por lo cual cuenta con todas sus estaciones de trenes, todos sus almacenes y un sinnúmero de posiciones fuertes que los alemanes pueden jugar tanto para defenderla como para desplegar grandes cantidades de suministro que llegan a la zona. Cosa que en el grupo de ejército sur requiere mucho más trabajo. Model también tiene el problema de que le va a costar acumular material en la zona de ataque, pero no es porque no tenga el material, sino porque él sabe y contempla una ofensiva soviética próxima, apenas se descongele todo, en su flanco, para aniquilar el saliente de Orel. Y para él es súper importante, más que lo que es Citadel, desarrollar una defensa adecuada en el saliente de Orel. Por lo cual, Model no está realmente comprometido con la operación Ciudadela. Él tiene grandes cantidades de suministro, tiene tropas experimentadas, las ha reforzado fuertemente, tiene un componente blindado muy potente, él sigue teniendo enormes cantidades de artillería, cosa que en el grupo de ejército sur ha tenido que ser reconfigurada debido a las inmensas pérdidas que dejó Blue, Urano
y Saturno. O sea, sí, y pequeño Saturno. El ejército alemán ha perdido enormes cantidades de artillería. Y el grupo de ejércitos que tiene más fuerza artillera en este momento es el del centro, que ocupa posiciones fortificadas, predeterminadas con anterioridad al repliegue del saliente de Reset. Ocupa también un frente bastante menos amplio del que ocupó, lo que le permite generar una defensa inclusive en profundidad, cosa que pocas veces puede realizar la Wehrmacht. El tema es que se le ha pedido desarrollar un ataque sobre Ciudadela que él va a estar constantemente intentando evitar. Y la razón es esa. Él sabe que apenas inicie ese ataque, él tiene enormes fuerzas que lo enfrentan que van a querer atacar su retaguardia. Así que él va a atacar con un ojo en la espalda. Y siempre pidiendo a la gente que no se ataque. No es porque él sea cobarde, ni porque no crea en la ofensiva, sino porque él sabe que tiene un punto logístico supremo que le permite una defensa notable que él tiene que resguardar. Porque él puede apoyar y defender el grupo de ejército del centro durante, él piensa, una temporada muy larga, si es que él conserva sus puntos principales logísticos de su retaguardia, que eso lo constituye básicamente Celomonesk y lo que sería Orel. ¿Ya? Orel, un Orel que une las pocas ciudades con toda su infraestructura logística intacta. Seamos súper claros. Oscar, y aunque Manstein, al igual que Model, al principio, digamos, él consideraba que habían otras alternativas preferibles, pero cuando ya se toma la decisión de Citadel, Manstein sí se compromete del todo, ¿no?